Hola, buenos días, hispanotubers. Les habla Algibán007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la leyenda negra número 19, el proceso inquisitorial a la Inquisición española. Es decir, nosotros somos famosos por muchas cosas, entre ellas por haber albergado, según parece, el tribunal más cruel de la historia. Estos siglos después todavía sigue la cantinela. Obama, en un desayuno a la nación, dijo: los tres males de la humanidad, la esclavitud, siendo negro que menos, ¿no? Otra cosa, y la Inquisición española. No habló para nada de las bombas nucleares caídas sobre Hiroshima y Nagasaki. Eso era pecata minuta, eso era tontería, hombre. ¿Eso qué va a ser un mal? La Inquisición sí, la Inquisición española sí. Sin embargo, fíjese usted una cosa muy curiosa, como siempre ocurre con las leyendas negras contra España, que no se hace en estudio comparado. La Inquisición no nace en España. Por favor. Pero no es que unos años antes, no. Más de un siglo y medio antes nace en Francia. Ah, sí, la Francia de la fraternidad igual, en esa. Por una bula del Papa, nace en Francia, siglo XIII, para combatir las herejías, concretamente la herejía cátara y albigense. Los cátaros y albigenses eran malísimos, tremendos, se les llamaban los puros. ¿Por qué se combate esta herejía? Hombre, desde el punto de vista religioso, porque era una herejía, ¿no? Pero no, detrás de esto está el rey francés, que estaba muy interesado en combatir esta herejía. ¿Por qué? Porque los cátaros y los albigenses, los nobles, que entonces eran los que contaban, que se va a hacer, siglo XIII, eran vasallos del rey de Aragón. Con lo cual, la excusa de la herejía fue aprovechada por el rey de Francia para convencer al Papa, que le dictara una bula para legitimar matar a todos. Esa era su función. Ah, que no me creen, ¿no? Que estoy exagerando. No, fue así. La Inquisición en ese momento, por intereses políticos, a lo que se unió la lucha contra la herejía, fue utilizada por el rey francés para acabar con todos los nobles cátaros y albigenses que eran vasallos del rey de Aragón. Y esto los catalanes tampoco se enteran, porque siguen con la matraca de la Inquisición española. Luego hablaremos de la Inquisición en Aragón. ¿Qué pasó ahí? Pues que Simón de Montfort, que dirigía los cruzados, ¿verdad? Había cruzados contra los albigenses. No venían a liberarnos los árabes, no. Pero contra los cátaros y albigenses sí. Contra los árabes no. Bueno, están allí rodeando ya a los últimos. Y claro, le dicen al delegado del Papa, el abad del Cister, Améry, le dicen: señoría, ¿qué hacemos? Porque está la ciudad rodeada, pero aquí claramente hay cátaros y hay gente que es cristiana. Normal, es decir, que es católica, oye, que sigue la iglesia. Hay gente que sí, que sigue la herejía, y hay gente que es católica. ¿Qué hacemos? ¿Sabes cuál fue la respuesta del abad? Pero encantado también el rey francés, es: mátenlos a todos, que Dios ya sabrá distinguir a los suyos. Siglo XIII, origen de la Inquisición. ¿Alguien habla de esto? 25.000 ejecutados. Esto no se habla. Siglos después, siglo XV, surge la Inquisición en España. ¿Sabe dónde surge primero? En el Reino de Aragón. No, pero no es el Reino de Aragón, escribo, porque los catalanes, los separatistas, no, es castellana, no. En el Reino de Aragón es cuando surge primero la Inquisición en España. Y además, bueno, Raimundo de Peñafort fue un inquisidor, bueno, que se tomó en serio su papel dentro del mundo de la corona de Aragón, pero también en Cataluña, en Valencia, en Baleares. Posteriormente surgen en Castilla y ya los reyes católicos la restauran, más por voluntad de Fernando que Isabel. Isabel no lo veía claro, pero Fernando sí. Fernando veía en esto un instrumento para unificar el país, que es lo que quería él, ¿no? Un instrumento a servicio de la corona, porque aunque lo crea el Papa, consiguen que dependa de los reyes y los reyes nombran al inquisidor. Bien, a partir de finales del siglo XV, por tanto, la Inquisición empieza a actuar realmente en España, ¿no? Bien, ¿hubo momentos de crueldad o excesos? Por supuesto, estamos hablando de finales del siglo XV y XVI, porque luego veremos que todo cambia.
y principios del XVI. Y es verdad que al final del siglo XV, principios del XVI, la Inquisición tuvo sus excesos. Torquemada, luego posteriormente los tribunales de sangre, muy obsesionados en el tema de la pureza de sangre, pero hay algunos elementos que aquí se han mentido. Primero, el número de víctimas, que veremos que se ha exagerado, curiosamente con una estrategia que suelen utilizar mucho los hispanófobos, y es emplear algún español bobo, estos hispanobobos, que escribe contra España y entonces dicen los de fuera, hombre, eso lo dice un español. En este caso hubo un par de clérigos que hicieron un análisis, no sé cómo, porque incluso en el tiempo de Conde Duque de Olivares, un clérigo Llorente hizo un estudio de su Inquisición que luego dice que quemó todos los documentos en los que se basó, lo cual no sabemos dónde sale ese, y que elevaban mucho el número de víctimas y las técnicas. Realmente, investigaciones más recientes sobre las actas de la Inquisición que se mantuvieron en los tribunales, se sabe cómo funcionaba un tribunal de la Inquisición perfectamente, porque está todo documentado. Tanto Joseph Pérez, que es francés, como Henry Kamen, que es inglés, entre otros, han reevaluado todo esto y vieron que era una patraña histérica, que no es verdad que la Inquisición fuera más cruel que otros tribunales. Al contrario, la gente quería que le juzgara la Inquisición porque sus procedimientos eran reglados, no se utilizaba apenas la tortura y difícilmente o muy escasamente acababa en pena de muerte. De hecho, el estudio de Joseph Pérez dice que por cada 100 condenas de muerte que hubo en el periodo cuando duró la Inquisición, en Europa la Inquisición dictaba una, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son las víctimas? Bueno, pues aquí hay varios elementos y qué delitos se juzgaban. Es un tribunal que en principio los reyes católicos lo quieren planificar a la nación, como vimos en el otro vídeo, por lo tanto se persigue a los que se apartan de la fe católica, pero con varios matices. Primero, los judíos, no, los judíos dijimos que estaban fuera, no, porque no eran antes de la conversión, pues no se perseguía a los judíos, la conversión no tenía legitimidad sobre los judíos. Sí sobre los conversos, igual sobre los conversos del mundo musulmán, cristiano. Se ha dicho que perseguía a los judaizantes, como si hubiera muchos cristianos que se quieran convertir a judíos. Esto, bueno, es un poco desconocer cómo funciona el mundo judío, porque en aquella época convertirse al judaísmo era prácticamente imposible. El judaísmo ha sido siempre una religión unida a una raza, se transmite por la madre. No cualquiera puede ser judío. Hoy sí se puede uno convertir al judaísmo, aún así, hoy es un proceso muy difícil, no es como el cristianismo, que uno se bautiza y ya está. Así se convertían los judíos al cristianismo, se bautizaban y ya está. No, en el mundo judío, incluso hoy, hay que llevar un procedimiento muy proceloso y difícil, y no te aceptan así como así. En aquella época era incluso más difícil. Con lo de los judaizantes, no. El mayor número de delitos que se perseguían eran de blasfemia, también la bigamia, la homosexualidad, pero hay que decir que estos delitos, por ejemplo la bigamia y la homosexualidad, delitos, estas conductas, se perseguían igualmente en otros países por otras jurisdicciones. No menos crueles, es decir, la jurisdicción civil, por ejemplo, o la penal de cualquier país en aquella época utilizaba la tortura con carácter general y además mucho peor que la Inquisición. Bueno, vayamos a las víctimas. Han dado cifras astronómicas. Realmente Henry Kamen, y hay otros que dan incluso menos, estudiando las actas, lo que conocemos, extrapolando el número de tribunales, en fin, ha hecho un estudio muy concienzudo, y Henry Kamen no es que sea un hispanófilo, que cuando nos da caña, evalúa en 3.000 víctimas. En toda la historia de la Inquisición, con dos periodos muy diferentes, uno hasta la coronación de Carlos V, donde es su periodo de mayor actividad, con 2.000 muertos, 2.000 penas de muertes ejecutadas, y luego en el resto del tiempo, o sea, desde 1534 a 1834 que desapareció, en todo ese tiempo, es verdad que son 3 siglos, hubo 1.000 ejecuciones más. O sea, en total 3.000. Eso es la crueldad tremenda de la Inquisición española. Solo Cromwell ejecutó 3.000 católicos irlandeses, pero así. Cromwell, que tiene una estatua enfrente del Parlamento británico. En la noche de San Bartolomé hubo ejecución, la guerra de religión de Francia, que no hubo en España, en toda Europa, se ejecutaron a más de 20.000 hugonotes protestantes, en Francia.
En cuanto a caza de brujas, la Inquisición se estima que llegó a ejecutar 300 brujas. Um, y a la mayoría era muy benévolo, porque no creía en realmente los inquisidores no eran tontos y sabían perfectamente diferenciar y veían que aquello era un poco pues una tontería, que a veces eran cizañas entre gente. 300 víctimas. Solo en Alemania 25.000 brujas, sin juicio previo. En Inglaterra otros tantos, en Francia también muchos, en Suiza. ¿Quién ejecutó a Giordano Bruno? ¿La Inquisición? Sí, pero no fue la española. O a Miguel Servet, o a Tomás Moro, que era católico, ejecutó los protestantes, los anglicanos. A los científicos en aquella época no los ejecutaron los españoles. El calvinismo fue tremendo, fue tremendo. La persecución de católicos en Inglaterra. ¿Y nosotros por qué nos metimos en la guerra de religión? Pues mira, no por interés. Porque nosotros queríamos, como digo, unificar la corona, ese es el problema, después de 700 años de los árabes, pues era lógico, los demás no habían tenido ese problema, ¿eh? O sea, que hay que, cuando decimos, no, es que en Alemania hay 25.000 brujas, oye, pero es que ellos no tienen el problema que teníamos nosotros. Nosotros veníamos de una reconquista muy dura y muy difícil. Bueno, pues nosotros nos metimos, la Inquisición se metió en el tema de los protestantes solo con Carlos I. ¿Y por qué? Porque Carlos I le interesó. Carlos I era un rey que venía de Flandes y que aspiraba a la corona del imperio europeo. Tenemos un imperio ya, que era en América, pero él quería el imperio germano, el imperio romano-germánico, ¿no? Y claro, ahí surge la guerra de religión, con Lutero, y él toma partido por la Iglesia Católica y nos mete a España, que no teníamos nada que ver, estábamos en la periferia, hubiera sido como en las dos guerras mundiales, el tema del protestantismo nos pillaba lejos, nos metió en la guerra de religión. En todo caso, aunque Carlos V se metiera en la guerra de religión a España sin que nosotros quisiéramos meternos en ese fregado, la Inquisición abrió a protestantes 2.600 expedientes en su historia. Pues que no llegó a ejecutar más que una parte pequeña, porque te digo, en total 3.000 víctimas y 2.000 justamente hasta que se coronó Carlos V, porque después perdió interés ya ese tema, ¿no? Una que consiguió la corona, bueno, se fue más allá y el tema de la lucha aquí no le interesó tanto, sobre todo cuando muere. Lutero, ese gran personaje alabado por todos los hispanobobos y por parte del extranjero, los extranjeros normal porque alaban a los suyos, pero nosotros, ¿por qué? Hombre, es un símbolo de la modernidad. Bien. Como hemos dicho, Lutero fue instrumentalizado por los príncipes alemanes para conseguir la independencia de Alemania del papado, ¿no? Pero hay un hecho que poca gente conoce. Hubo una guerra muy importante. En el proceso de instaurar el protestantismo, pues la gente al principio no lo entendía. Hombre, sí, los excesos del papado, las indulgencias, pues vale, sí, de acuerdo, vale. Pero al principio el campesinado se unió a Lutero porque pensaba que Lutero iba a luchar no solo contra el poder eclesiástico, que les podía oprimir, sino también con el poder de los príncipes y nobles alemanes. Entonces, en principio, el campesinado apoyó a Lutero. Cuando Lutero se separa de la Iglesia, el campesinado ve que es que no va contra los nobles alemanes, al contrario, que les apoya y que recibe ingente suma de dinero de ellos. Y entonces se sienten traicionados y se rebelan contra el protestantismo y contra Lutero, y contra los nobles alemanes. ¿Y sabe lo que hizo Lutero en esa guerra del campesinado? Dijo exactamente, matad, decía a los nobles, a los príncipes alemanes, matad a cuantos podáis, campesinos. Y si morís matando, no os importe porque lograréis la gloria del cielo. ¡Lutero! ¿Saben cuántos campesinos murieron en esa guerra legitimada por Lutero como guerra santa contra los campesinos? 125.000 personas. ¿Alguien habla de esto? No, esto no ha cuajado, no ha cuajado. O sea, tenemos una Inquisición que realmente llegó a ejecutar a 3.000 personas. Había muchas ejecuciones que eran falsas, que eran con figuras de madera, que era más benévola las cárceles de la Inquisición. Todo el mundo quería ser juzgado, empezaban a blasfemar para que les llevaran a la Inquisición porque eran los tribunales religiosos más benévolos que los civiles. No solo en España, sino también comparado con lo que hacían otras jurisdicciones en otros países.
que se ha matado muchos más católicos fuera, que hay muchos más protestantes en Francia, muchas más brujas, incluso Lutero campesinos. Bueno, pues el problema es la Inquisición española. Hombre, que hubo unos excesos, es verdad, que hubo una obsesión con el tema de la pureza de la sangre, que es verdad, pero bueno, las cifras están ahí y no son hechas por españoles, son estudios de extranjeros. Entonces, ¿por qué esta mala fama, queridos amigos? Pues mire, no lo sé, pero háganse usted una pregunta. ¿Cuál es la imagen que tenemos del Imperio Romano hoy? La civilización, ¿verdad? Bueno, en el Imperio Romano hubo de todo. Hubo corrupción, hubo crueldad, ya hemos dicho que aquí en España tardaron un siglo en dominar la península y se pasaron, que se lo digan numantinos, de Sagunto y otras ciudades. Tuvieron emperadores como Calígula, como Nerón. Ah, pero esos hechos han empañado al Imperio Romano, a su legado, a su imagen. No. Los estudiamos como casos aislados, anecdóticos o, bueno, aguas de borraja. ¿Por qué esa doble vara de medir, queridos amigos? ¿Por qué esa doble vara de medir? ¿Por qué los unos son buenos y nosotros siempre nos toca ser los malos con muchos menos motivos? Y eso sí, con el hecho diferencial del que mayor crítico a la Inquisición española será siempre un hispanobobo, es decir, un español. Y claro, los demás se aprovechan de esa ingenuidad típica española. En fin, otro tema para reflexionar, porque es un pilar importante de la Leyenda Negra y otro pilar destruido, patraña histérica. Se despide de ustedes Algibán 007 con licencia para contar la verdad y luchar contra el virus cultural. Que tengan una buena jornada.